el poder rescatar nuestro pensamiento en América Latina, el pensamiento que se expresa en español, pero enriquecerlo con las formas de pensar que se contienen en los lenguajes indígenas. Y yo creo que ahí hay una enorme riqueza que deberíamos nosotros recuperar y que no estamos recuperando. Es el cometido de los especialistas en cultura indígena, que es propio de los lingüistas o de los antropólogos, pero que creo que es una riqueza cultural que excede los límites de los especialistas. En América Latina yo creo que se ha ido profundizando un poco el tema de la investigación social a partir de los propios conocimientos de pensadores propios. Por ejemplo, en el marxismo se tiene a José Carlos Mariátegui, a José Antonio Amelia, y hay diversos pensadores que han ido tratando de indagar sobre la problemática latinoamericana, y yo creo que hay que volver sobre ellos para poder pensar nuestras propias realidades. Creo que podríamos enriquecer enormemente nuestra capacidad de pensar políticamente en América Latina, de pensar históricamente, o sea, pensar nuestras realidades desde ella para poder desde ella construir futuros no importados, sino que surjan de las propias potencialidades de nuestras realidades. Creo que enriquecer el español que usamos nosotros con las riquezas tanto sintácticas como semánticas de los lenguajes indígenas podría ser una aportación al pensamiento. Por eso es que en este evento tenemos como invitado principal al doctor Hugo Semmelman Merino, investigador chileno radicado en México desde hace más de 3 décadas, director del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, quien junto con otros autores han estado pensando y aportando mucho a la necesidad de pensar lo social desde la especificidad de América Latina, y también la necesidad de pensar más allá de los parámetros, de los límites que nos impone las teorías y las propias disciplinas sociales. El gran mérito que yo en lo personal le doy al evento que organizaron estas maestrías en Bogotá es que demuestra que hay intelectuales académicos que tienen conciencia de lo que se viene encima. Y lo que se viene encima es simplemente el tener conciencia de la capacidad que tengamos de construir realidades o de someternos a realidades construidas por otros. Esto no es un problema simplemente económico, es decir, no es un problema de decir se nos impone un discurso, es también el reverso de eso, que es qué capacidad tengo yo de construir una realidad con un signo ideológico A o Z. Aquí no están en juego los signos ideológicos, lo que aquí está en juego es el tomar conciencia de que tenemos que ser capaces de leer nuestra realidad desde lo que implica históricamente y no de lo que ha sido teorizado sobre ella. Y hay preguntas elementales de todo tipo. ¿Entendemos el capitalismo de hoy? ¿Realmente entendemos lo que significa hablar de globalización? ¿Estamos entendiendo las consecuencias políticas, culturales y psicológicas que significa hablar del capitalismo globalizado, de lo que implica hablar de mercados mundiales? Tener hoy la presencia de un pensador como Hugo Semmelman pues es algo que nos debe dar muchas orientaciones en relación con los procesos de formación, es decir, nos tiene que hacer repensar los currículos de las maestrías, nos tiene que hacer pensar también los procesos de investigación y también un poco este proceso de redes, de articulaciones, de posibles nodos en donde podamos entender pues que a partir de los esfuerzos, pero también de las diferencias, no todos somos iguales, ¿cierto? En las redes no todos somos iguales, pero justamente lo que potencia las posibilidades de construcción colectiva es esa diferencia. En ese sentido creo que la multicultura no es simplemente un objeto de la historia pasada, no es simplemente el respeto a lo diferente. Creo que es más que eso, es decir, es un entrelazamiento de culturas, digamos, ninguna cultura está aislada de la otra, es decir, no podemos hablar de las culturas indígenas separadas de las culturas de origen europeo. Creo que en el continente, en la medida en que esas culturas han tenido protagonistas, representantes, actores coexistentes en un mismo espacio geográfico, evidentemente se ha producido con el tiempo una suerte de aculturación y por lo tanto hay una riqueza no siempre explorada que viene de esa experiencia compartida entre culturas, y creo que tenemos ese capital cultural que no estamos en este momento utilizando. En una palabra, se trataría de hacer hablar la cultura. Para la Universidad Pedagógica Nacional también es muy importante que las redes se desarrollen entre los estudiantes y que ellos aprovechen la movilidad tanto nacional como internacional. La pasantía es un espacio académico muy valioso, que en un momento dado estuvo solo, digamos, en los programas de doctorado,
pero que es una actividad investigativa o una experiencia investigativa en donde trasladamos a nuestros estudiantes a otras comunidades académicas. Hemos procurado que sea fuera del país porque ven otro horizonte conceptual, otro panorama sociocultural, otras posturas, digamos, epistemológicas, otros conceptos teóricos, y entonces en ese sentido pues hemos ido teniendo también la experiencia de la pasantía con los estudiantes. Ha sido una experiencia bastante interesante, hemos tenido la oportunidad de socializar con profesores de diferentes universidades, desde diferentes disciplinas, sociólogos, antropólogos y demás, lo que le permite a uno generar ciertas discusiones frente a las temáticas actuales que tienen los estudios sociales. Frente a la parte de la pasantía, la maestría en estudios sociales abrió la opción de realizar las pasantías a nivel internacional. En mi caso, pues se hizo el contacto con la Universidad de Sao Paulo, Brasil. En eso hay que tener mucho cuidado porque primero hay que buscar el enlace académico, ¿no? Es decir, un grupo académico nacional o internacional que nos reciba a los estudiantes dentro de un proyecto que sea, no el mismo no, pero que sí sea afín con su tema de investigación para no dispersar a los estudiantes en otro proceso, que les ayude mucho a afianzar lo que es la investigación, cómo investigar en las ciencias sociales, en los estudios sociales. La tesis que yo desarrollo actualmente tiene un escenario que es el Parque Central Simón Bolívar. La idea del plan de pasantía de Brasil era hacer un contraste con uno de los parques que está catalogado como el parque urbano más grande de Latinoamérica, que es el Parque Ibirapuera. El Parque Ibirapuera en tamaño sobrepasa al Simón Bolívar, yo calculo que en 3 o 4 porciones de tierra. Y la idea del principio de la investigación se da a partir del contraste de las cosas que nosotros hemos encontrado, formas de territorialidad, formas de apropiación que tiene el bogotano promedio, hacer ese contraste con la ciudad de Sao Paulo. Además del trabajo de pasantía, hemos hecho un esfuerzo muy grande por dialogar académicamente en escenarios internacionales como los congresos. Además de esos eventos que son importantes, pues hay unos retos de mirar cómo va la línea, cómo va la maestría, cómo aportamos a nuestra comunidad y a nuestra sociedad inmediata. Es decir, que hay mucho trabajo que tenemos todavía por hacer y creo que lo más importante es que pues nos apasiona eso que estamos haciendo.